Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de alabar, ¿verdad? De alabar su nombre, de darle culto a Él. Pensar que este culto es para gloria de Él, es para bendecir su nombre. Muchas veces nosotros estamos esperando algo para nosotros, ¿verdad? Estamos esperando salir llenos, estamos esperando recibir bendición. Pero ¿qué tal si yo le digo que el culto no es para nosotros? El culto es para el Señor. Y no digo que no vaya a haber bendición, de veras yo espero que sí haya bendición para su vida, pero que no sea principalmente ese enfoque. Nuestro corazón, nuestra mente deben estar enfocados en darle culto al Señor. Debemos recordar, óigame esta palabra, debemos recordar siempre quién es el Señor en nuestras vidas. Hemos estado estudiando una serie que se llama Buscando el Rostro del Señor. Y en ella hemos aprendido algunas cosas importantes que nos ayudan a buscar el rostro del Señor. Una de ellas, déjeme decirle, que es el culto que le celebramos. En él nosotros debemos buscar el rostro del Señor. Por eso las alabanzas y por eso también el estudio de la palabra. El día de hoy vamos a estudiar Deuteronomios capítulo 8. Y antes de que entremos de lleno al estudio de la palabra, ¿qué le parece si buscamos el rostro del Señor para que Él nos hable? Oremos, hermanos. Padre, en este momento vamos a acercarnos al estudio de tu palabra y quiero pedirte en el nombre de Jesucristo que tú bendigas este tiempo, que yo solamente pueda ser un instrumento de lo que tú quieres enseñarle a tu pueblo y que todos nosotros a través de este estudio podamos aprender y crecer y vivir, Señor, de acuerdo a lo que tú esperas de nosotros. En el nombre de Jesucristo te entregamos este tiempo. Amén y amén. Acompáñame en su Biblia, Deuteronomios capítulo 8. Este libro, Deuteronomio, significa segunda ley. Y le digo esto porque es un discurso que Moisés le está entregando al pueblo de Israel antes de que ellos entren a la tierra prometida. ¿Sí? Ellos han atravesado ya durante 40 años el desierto y allá en el desierto han vivido muchas situaciones, han vivido muchas cosas, pero ha llegado el momento, un momento que han estado esperando durante 40 años, el momento de entrar a la tierra prometida, conquistarla, tener posesión de ella, lo que Dios había prometido durante tantos años, incluso más allá de los 40 años, ahora ellos están enfrente de esa tierra y es momento de cruzarla. Pero antes de que se metan a conquistarla, Moisés hace un discurso que es Deuteronomios, que es el libro de Deuteronomios, donde les recuerda las leyes, donde les recuerda cómo son las cosas en esa tierra y se asegura de enseñarles cómo conquistar, y no solo cómo conquistar, sino cómo vivir en la promesa que Dios les está dando. Así que nosotros vamos a aprender cosas muy básicas el día de hoy, cosas muy básicas, pero a la vez útiles para vivir en la promesa que Dios nos ha dado. Y lo primero es que Dios nos manda, hermanos, óigame esto, básico, como le dije, muy básico, pero muy importante. Dios nos manda a asegurarnos de cumplir con su palabra, ¿sí? Dios nos manda a que nos aseguremos o que nos cuidemos de cumplir con su palabra. Vea usted el versículo 1. Dice, asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró a tus antepasados. Empieza con una palabra muy hermosa, asegúrate. La mayoría de traducciones dicen cuídate de cumplir o cuida de cumplir con los mandatos. Reina Valera contemporánea, Nueva Traducción Viviente, dicen la palabra asegúrate. La versión Jerusalén dice poned, en vez de asegurarte, en vez de cuidarte, dice poned en práctica los mandatos. Y eso implica algo muy importante, es una orden que debes
cumplir al pie de la letra en el momento en que entres en la promesa del Señor. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenés que tener cuidado? ¿Qué es lo que tenés que tener cuidado, Israel? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener cuidado? Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, de cumplir con la palabra de Dios, de cumplir con sus mandatos. Si bien para ellos eran nada más 10 mandamientos que se explican a lo largo de estos 5 libros del Pentateuco, para nosotros el concepto es más amplio. Es más amplio porque es toda la palabra del Señor, pero nosotros tenemos una garantía que ellos no tenían, y es que por medio del Señor Jesucristo nosotros tenemos al Espíritu Santo quien nos ayuda a mantener este mismo cuidado de cumplir la ley del Señor. ¿Sí? Debemos tener mucho cuidado de cumplir esta ley, porque en el momento en que nosotros empezamos a vivir en la promesa del Señor, y cuando hablo de la promesa del Señor estoy hablando de cuántas cosas la palabra del Señor ha prometido a lo largo de nuestras vidas, debemos tener mucho cuidado de cumplirlas, porque cuando la cumplimos, dice el Señor, que hay recompensa. En el caso del pueblo de Israel, puede ver usted ahí mismo en el versículo 1, entonces vivirás y te multiplicarás. ¿Cuál era la recompensa para ustedes, israelitas? Dice Moisés. ¿Sí? Miren, cuando ustedes entren en esa tierra, cuídense, pero cuídense de cuidar la palabra de Dios. Cuídense de las fornicaciones y del adulterio. Cuídense de los negocios deshonestos. Por favor, israelitas, le dice Moisés, cuídense de honrar a sus papás. Esposas, cuídense de respetar a sus esposos. Esposos, cuídense de respetar y de amar a sus esposas. Cuando empiecen a vivir en la promesa del Señor, no se olviden de los mandamientos del Señor, y cuídense de el cuidado a sus hijos, de cumplir con las leyes en ese lugar. ¿Sí? Porque si ustedes lo hacen, vivirán y se multiplicarán. Allá en ese lugar hay multiplicación para ustedes. Pero una multiplicación que va de acuerdo a la palabra del Señor. Y es que muchos hoy en día podrán decir, bueno, yo ya me multipliqué. ¿Sí? Algunos incluso hasta muy orgullosos dicen, tengo un hijo con aquella señora, un hijo con 4 hijos con aquella, 3 con esta tengo 2. Y creen que esta es bendición, ¿sí? Y creen que esa es bendición, pero esa no es bendición. Al contrario, ese es un gran problema. ¿Sabe qué va a pasar cuando usted falte? Van a levantarse los hijos de aquella y los hijos de aquella, y van a empezar a descubrir de que eran hermanos, van a empezar a pelear entre ellos. ¿Qué habrá pasado con la bendición? En cambio, cuando las cosas se hacen de acuerdo a la palabra de Dios, ahí sí hay bendición. Ahí hay amor, ahí hay respeto, ahí hay cuidado. Es necesario que nos arrepintamos de nuestros pecados si hemos tomado decisiones incorrectas, para poder buscar la obediencia y detrás de ella la bendición de vida y multiplicación que ofrece el Señor. ¿Qué más? Vea usted ahí mismo, dice, y entrarás en la tierra que el Señor juró a tus antepasados y la poseerás. Es decir, que veremos el cumplimiento de las promesas del Señor. El Señor ha prometido muchas cosas a nuestros antepasados. Y cuando hablo de nuestros antepasados, no solo me refiero a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y abuelos metralladora, que van tatara por allá. No, más allá me refiero a nuestros antepasados como Abraham. Porque ¿sabía usted que Abraham es nuestro antepasado? Claro que sí. A través de la fe en la obra de Jesucristo, pasamos nosotros a recibir la misma herencia, el mismo pacto que Dios le dio a Abraham. Y somos hijos de la fe. Y recibimos esa promesa. Y nuestros hijos
también reciben esa promesa. Créalo. Pero esto sucede para aquellos que velan por el cumplimiento de la palabra de Dios en sus vidas. Debemos tener mucho cuidado con eso. Debemos tener cuidado examinando constantemente si estamos cumpliendo o no el mandato del Señor. ¿Sí? Yo le podría preguntar a usted esto en este momento. ¿Está usted cumpliendo con cuidado la palabra de Dios, por ejemplo, en el cuidado a usted mismo? ¿Se está cuidando usted? Porque muchas veces oramos así, y lo he usado muchas veces. Señor, por favor, dame salud. Usted le pide salud a Dios, pero a la par un su doble litro de Pepsi-Cola o de Coca-Cola, y no hace ejercicio. No hace ejercicio, come mal, bebe mal, y le dice, Señor, dame salud. ¿Será que el Señor va a darle salud si sus actos no demuestran el cumplimiento de la palabra donde dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Y que debemos cuidar con cuidado, velar con cuidado de este templo que el Señor nos ha dado. Le pedimos al Señor bendición en las finanzas. Pero yo le apuesto que de todos los que me están escuchando, 1 o 2 tendrán presupuesto familiar. ¿Sí? Justamente usted sí tiene presupuesto familiar, pero los demás no. Y le dicen, Señor, bendice mis finanzas, bendice mi economía. Y el Señor le dice, está bien, yo lo voy a hacer, pero estás cumpliendo fielmente con lo que mi palabra dice respecto al uso de tu dinero. ¿Estás dando diezmo? ¿Estás dando las ofrendas a la casa del Señor? ¿Estás haciendo un presupuesto? ¿Estás honrando a tus padres con tus finanzas? ¿Sabes cuánto vas a gastar en deudas? Yo te puedo bendecir, pero es necesario que cumplas con mi palabra. ¿Sí? ¿Qué tal esas amistades? Señor, por favor, bendícenme en mi matrimonio. Ya no aguanto a esta mujer, ya no aguanto a este hombre. ¿Hasta cuándo, Señor, van a estar las cosas así? Y viene el Señor y te dice, muy bien, yo te voy a bendecir, pero ya cortaste relación con aquella persona que no deberías tener relación. Yo te voy a bendecir, está bien, pero ¿tratas con respeto a tu esposo? ¿Lo dignificas? ¿Tratas con amor y con cariño a tu esposa? Yo lo voy a bendecir. Pero con palabras soez, yo no puedo bendecir. Queremos la bendición del Señor muchas veces. Queremos la bendición, pero nuestros actos no están siendo cuidados. No estamos cuidando de obedecer en nuestras vidas la palabra del Señor. La bendición del Señor, mis amados hermanos, va de acuerdo al cumplimiento de su palabra y no va en contra del cumplimiento de su palabra. ¿Sí? Por eso el Señor Jesucristo lo reforzó más adelante, allá en Juan 15:5, dice el Señor Jesucristo, Juan 15:5. Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva fruto, porque separados de mí ustedes nada pueden hacer. ¿Ustedes quieren dar fruto? ¿Quieren que sus vidas sean fruto para otras personas? Tienen que apegarse a mí, tienen que apegarse a mi palabra. Tengan cuidado en el momento en que estén viviendo de mis bendiciones, en el momento en que estén disfrutando mis bendiciones, tengan cuidado de cumplir siempre mi palabra. Y es lo que Moisés le está pidiendo al pueblo, asegúrate de cumplir siempre los mandatos del Señor. Y todas esas promesas que el Señor te ha dado, las vas a ver realidad. ¿Sí? Así dice el Señor. Entonces lo primero, mis amados hermanos, que nos enseña el Señor, es a asegurarnos de cumplir con su palabra, a tener cuidado
cuidado de cumplir su palabra, ¿sí? Lo segundo, Dios nos manda a recordar toda la obra que hizo por nosotros, ¿sí? Dios nos manda a recordar toda la obra que hizo por nosotros. Usted puede ver en los versículos 2 al 4 que dice: recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años. Le dice Moisés al pueblo: mira Israel, ya estamos cerca de entrar, pero antes de que entres a conquistar, recuerda 40 años que viviste en el desierto. Recuerda todas las cosas que sucedieron allá. Y lo primero que tienes que recordar en esos 40 años, Israel, es que Dios te guió. Véalo usted ahí en el versículo 2. Sí, recuerda cómo el Señor tu Dios, ¿qué? Te guió. Él fue el camino que tú tenías que seguir. El desierto desolado, en ese desierto vacío, en ese desierto cansado, en ese desierto sin camino, había alguien que iba al frente tuyo dándote dirección por donde debías caminar. Y no solo te guió, dice que también en el desierto hubieron aflicciones. ¿Sí? Hubieron aflicciones. Ahí mismo en el versículo 2 dice: donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecías sus mandamientos. Versículo 3, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre. Vea eso. Muchos dicen que al momento en el que creen en el Señor Jesucristo se acaban los problemas, que todo va bien. Pero no. ¿Acaso no se enferma usted? ¿Acaso no siente tristeza usted? ¿Acaso no se mueren los cristianos? ¿Acaso no nos enfermamos? Yo le apuesto que muchas veces hemos llevado una vida difícil, ¿sí? Muchas veces, tal vez no 40 años, tal vez sí, tal vez más de 40 años, esperando ver el cumplimiento de la promesa del Señor. ¿Y cuántos, hermanos, cuántos han tenido que pasar por momentos difíciles a lo largo de su vida? ¿Cuántos fueron humillados durante su juventud? ¿Cuántos fueron traicionados por aquellas personas en las cuales podían confiar? Y fueron ultrajados, fueron humillados, fueron menospreciados, tal vez por sus papás. Tal vez usted sabía que debía confiar en su papá, en su mamá, en su abuelo, pero justamente esa persona fue la que hizo de su vida, de su niñez o de su juventud, un infierno. Sí. Y ese ha sido un desierto largo. Tal vez en estos momentos sos un chavo que está atravesando una situación difícil y querés salir huyendo de tu casa. Y te puedo decir algo, en todo ese momento, en toda esa situación, Dios te ha guiado. Y cuando te sentaste o cuando se sentó en la cama a llorar, porque vino el esposo y ¡pah!, golpeó de manera errónea o con palabras duras: es que no servís, es que sos un loco. Y te sentaste o se sentaron a llorar. Ahí estaba el Señor. Ahí estaba el Señor que estuvo en aquel desierto. Ahora también está el Señor diciendo: pero aquí estoy. Aquí te estoy cuidando. Aquí te estoy guiando. El pueblo de Israel vivió aflicciones. Pasó hambre, dice el Señor. Le dijo Moisés al pueblo: pasaste hambre. ¿Y qué más? Pasaste hambre. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre. Y luego dice: alimentándote. No estuviste solo. A pesar de que las cosas estuvieron difíciles y pasaste hambre, le dice Dios a Moisés al pueblo, Dios estuvo ahí e hizo milagros en favor tuyo. ¿Sí?
¿Qué milagros hizo? Versículo 3. Lo hizo y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Hubo una lluvia del cielo donde cayó, Dios se inventó algo que se llamaba maná, ¿sí? Y ese maná no había caído antes. Cuando estaban en Egipto no había caído maná. Y dice también la palabra que cuando empezaron a producir allá en la tierra, también cesó el maná. Era una bendición reservada únicamente para aquellos que estaban atravesando el desierto. Y si tú estás atravesando el desierto y las cosas se ponen difíciles, dice el Señor que Él te está guiando y que Él te está sosteniendo con una bendición que viene del cielo, que viene de su presencia para tu vida. Y antes de que entres a la promesa del Señor, en este momento tienes que recordar quién ha sido el Señor en tu vida. Recuerda esos momentos difíciles y quién ha sido el Señor, cómo Él se sentó a la par tuya, lloró a la par tuya, te consoló y te dio fuerzas para seguir adelante hasta este momento. Porque posiblemente si estás escuchando esta palabra, es que ya vienen tiempos diferentes. Fácilmente vienen también tiempos donde se cumplirá la promesa del Señor. ¿Sí? Y entonces aclara algo. Lo hizo para enseñarte una cosa, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y es que el Señor tal vez pudo haber enviado en lugar de maná, pudo haber enviado tal vez un rocío, imagínese usted, un rocío que viene cayendo del cielo y que cae sobre nuestro cuerpo y nos da vitamina, o le daba vitamina al pueblo de Israel y se sentían fuertes para caminar ese día y descansar, y al día siguiente volvía a caer ese rocío del cielo que sobre el cuerpo de ellos y volvían a tener fuerza. Puede ser, y es que no era el maná, ¿sí? No era la comida, sino que era la palabra de Dios la que estaba sosteniendo, era la voluntad que se manifestaba en la boca del Señor, la que mantenía con vida al pueblo. John MacArthur dice algo así, oiga lo que dice John MacArthur. El alimento de Israel en el desierto fue decretado por la palabra de Dios. Tenían maná porque vino por el mandato de Dios. Por lo tanto, finalmente, no fue pan lo que los mantuvo vivos, sino la palabra de Dios. En medio de las situaciones difíciles, Dios habló para que el pueblo siguiera adelante. Y vieron milagros. Vea el versículo 4. En todos esos 40 años la ropa que llevabas no se gastó y tus pies no se ampollaron ni se hincharon. Vea lo que les está diciendo. Hicieron milagros grandísimos. Cuando estabas viviendo esa situación difícil en el desierto, oh Israel, milagros grandísimos, lluvia de comida. ¿Y con cuánta ropa salieron ellos de Egipto? Imagínese eso usted. Tenían que salir con prisa, dice la celebración, ¿verdad?, de la Pascua. Tenían que salir con prisa. Pero posiblemente empacaron sus cosas un día antes. Tal vez hasta los egipcios les habían regalado cosas y a caminar en el desierto, en las inclemencias del desierto. Y aquellos bebés, imagínense, 40 años en el desierto. Yo no creo que hayan quedado bebés durante 40 años. Tenían que crecer. Y entonces, la ropa que cargaban se la tenían que heredar a los hijos. Y los hermanitos a los más chiquitos. ¿Verdad? Tal vez a los que salieron de un año ahorita van a conquistar con 40 años. ¿Verdad? Van a conquistar con 40 años la tierra prometida. Con la ropa que heredaron tal vez hasta de sus abuelos. Pero el problema no era ese. El problema es que no es que fuera ropa vieja, sino que era ropa que había sido maltratada durante el paso del desierto.
Sin embargo, había un milagro ahí. ¿Y cuál era el milagro? Versículo 4. La ropa que llevabas no se gastó. No se gastó. Recibió, ¡hala! Gracias. Y aguanta 40 años más. ¿Sí? Porque Dios es capaz de sostenernos con lo que tengamos. ¿Sí? Dios, amados hermanos, es capaz de sostenernos con lo que recibimos. Algunos no logran sobrevivir el mes, ¿verdad? Con lo que reciben. Pero Dios sí. Dios sí es capaz de recibirnos y lo ha venido haciendo a lo largo de la historia y lo demostró en el desierto donde no hay nada y lo ha venido demostrando en nuestras vidas. Por lo mismo Él nos dice, yo te voy a sostener. Lo que tienes que hacer tú es obedecer mis mandamientos. Ten cuidado de obedecer mi palabra. Yo voy a cumplirlo. Yo voy a cumplirlo todo. Acuérdate de lo que he hecho en lo largo de tu vida. Romanos 8:28 dice, en la versión Jerusalén nuevamente, versión Jerusalén es una versión muy fiable, por eso la estoy usando. Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que le aman. Otra vez, por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios, para bien de los que le aman, de aquellos que han sido llamados según su designio. Dios interviene en todas las cosas que vivimos. Yo no sé qué cosas está viviendo usted, pero déjeme decirle algo. Dios está guiando y Dios está interviniendo. También dice Filipenses 1:6, nueva traducción viviente. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Esa obra, por muy difícil que parezca, ha sido una escuela en su vida donde Dios ha estado trabajando. Y hasta el día de hoy, usted tiene que tener seguridad de que Dios la ha venido trabajando, cuantos años sean, sea una enfermedad, sea problema familiar, sea un problema en el matrimonio, sea un problema con los papás, sea un problema económico, que no hay modo que salgamos de esto. Ha sido Dios quien ha venido trabajando hasta el momento en que hayamos aprendido y esa obra quede completa y podamos disfrutar de las bendiciones, del resultado de la obra. Por eso es tan importante acordarse del Señor. ¿Sí? Y Él la va a completar, mis hermanos, tengan fe. Por eso no debemos desanimarnos si estamos atravesando pruebas. O las pruebas que hemos atravesado no nos deben desanimar. Debemos mantenernos firmes. Dice Santiago 1:2, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Santiago no le dice, ay, ojalá que estén bien cuando estén en pruebas. O no le dice, alégrense de las pruebas. No, considérense muy, oiga esto, muy, no dichosos, sino muy dichosos cuando estén pasando diversas pruebas. Qué consejo tan raro, pero vamos entendiendo, según Deuteronomios, que es Dios el que está trabajando en la vida de nosotros a través de esas pruebas. Versículo 12, Santiago 1:12 dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y no está hablando de salvación, está hablando de una corona que reciben aquellos que superan las pruebas. Así que si hay una prueba en mi vida, cualquiera que sea, una enfermedad, una diabetes, un dolor de piernas, un dolor de espalda, una presión alta, considérese dichoso porque Dios le está perfeccionando. ¿Qué tiene que hacer usted? Lo vuelvo a decir, obedezca los mandamientos del Señor, cuide de obedecer los mandamientos del Señor para que el Señor pueda bendecir y cumplir su palabra en su vida. ¿Sí? Recordemos, hermanos,
Recordemos la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y es lo que Moisés le está diciendo al pueblo de Dios. Recuerden lo que Él ha hecho en sus vidas. Versículos 6 al 10. Dice, por lo tanto, obedece al Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndolo. Otra vez, ¿verdad? Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra. Usted diga amén. ¿Sí? Pues el Señor tu Dios te lleva a una buena tierra, con arroyos y lagunas, con fuentes de agua y manantiales que brotan chorros de los valles, con fuentes de agua y manantiales que brotan a chorros de los valles y las colinas. 8. Es una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas, de aceite de oliva y miel. Es una tierra donde abunda el alimento y no falta nada. Es una tierra donde el hierro es tan bueno como las piedras y donde el cobre abunda en las colinas. Vea el versículo 10, vea este versículo 10. Cuando hayas comido hasta quedar satisfecho, asegúrate de alabar al Señor tu Dios con la buena tierra, ¿sí?, que te ha dado. Cuando hayas disfrutado, dice, de ese lugar que Dios te dio, cuando estés disfrutando de la bendición que Dios te dio, cuando estés en paz, cuando la sanidad haya llegado a tu cuerpo, cuando el mal haya salido de ti, cuando la paz haya llegado a tu casa, cuando ellos se hayan entregado al Señor y todo esté ya en orden, no te olvides de alabar al Señor. No te olvides de alabar al Señor, porque muchos lo primero que hacen, mis amados hermanos, cuando las cosas están bien, es olvidarse de quién ha sido el Señor. En medio de la fiesta, en medio de la alegría, muchos se olvidan de quién es el Señor. E incluso, en lugar de alabar a Dios, se alaban a sí mismos. Se alaban a sí mismos. Y hay un peligro, hermanos, hay un peligro en olvidar, cuando nosotros olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí? Déjeme repasarlo una vez más. Cumple con los mandamientos. ¿Sí? Ahorita que vas a disfrutar ya de la tierra prometida, primero, cuida de cumplir los mandamientos. Segundo, haz un repaso de todas las situaciones que has vivido. Haz ese repaso, cosas buenas, cosas difíciles, tragos amargos, valles oscuros en tu vida, y date cuenta quién ha sido Dios a lo largo de ese tiempo hasta el día de hoy. ¿Sí? Y cuando ya estés en medio de toda esa situación, vas a entrar a esa tierra y no te olvides de todo lo que Dios ha hecho. No te olvides de quién ha sido Dios. Dice el versículo 11, vea usted el versículo 11. Sin embargo, ese es el momento cuando debes tener mucho cuidado. En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al obedecer los mandatos y las ordenanzas y los decretos que te entregó hoy. ¿Sí? En tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Decía Facundo Cabral, el conquistador, por cuidar su conquista, se vuelve en esclavo de lo que conquistó. Y es que muchas veces, mis amados hermanos, tanta bendición nos puede hacer olvidar al que nos bendijo. Así es. He visto personas que se han enriquecido. Y Guatemala es un país donde hay mucha bendición. Y he visto cómo muchos se han olvidado de Dios. Sus negocios crecen. Su tierra da fruto. ¿Sí?
La tierra da mucho fruto, el negocio crece, los clientes llegan. Miren, las personas empiezan pues a recibir esa bendición del Señor. Se acabó ese tiempo de sequía, se acabó ese tiempo de desierto, estas cuestiones de la pandemia, la situación económica, se acabó. Empieza pues a venir la bendición y muchos están tan concentrados en cuidar esa bendición que se olvidan del Señor. Se olvidan de quién es Dios, ya no tienen tiempo de asistir al culto, ya no tienen tiempo de asistir a los anillos de oración. He visto, por ejemplo, mis amados hermanos, cuántos jóvenes en el culto presencial o inclusive en el culto virtual, no los he visto, no he visto a muchos jóvenes porque están estudiando, porque lograron entrar a la universidad. He visto a muchos hermanos que le han pedido a Dios trabajo, jóvenes que le piden a Dios ayuda en sus estudios, y ¿saben qué hacen? Dejan de buscar al Señor, se olvidan de buscar al Señor en su casa. Están tan ocupados estudiando, están tan ocupados trabajando, que se olvidan que fue Dios quien les dio todo eso. Dice el versículo 11. En ese momento, ten cuidado, ¿sí? Ten mucho cuidado. Es ese momento cuando debemos cuidar. Este consejo de tener cuidado aparece al menos 3 veces en este pasaje. Y que aparezca 3 veces significa que es algo de suma importancia, algo a lo que hay que ponerle total atención. ¿Qué es lo que me está haciendo olvidar al Señor? ¿Qué es lo que me está distrayendo de su presencia? ¿Sí? Diría el decreto 9097. El consumo de ese producto puede causar serios daños a la salud. Yo le podría decir, el consumo inapropiado de esas bendiciones puede causar un serio daño a la salud espiritual. ¿Sí? La bendición no es mala, la bendición viene del Señor. Lo malo es cuando nosotros idolatramos, tal vez no debo decir idolatramos, cuando nosotros nos volteamos hacia la bendición. ¿Sí? Versículo 12. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado y edificado casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado mucho el número de tus rebaños y tu ganado se haya multiplicado, y se haya multiplicado tu plata y tu oro junto con todo lo demás, ten mucho cuidado, ¿sí? Ten mucho cuidado con tantas cosas que el Señor te está dando. No es que sean malas. Dios no es malo. Dios te bendice, Dios te lo va a dar. La promesa se va a cumplir en tu vida. La paz va a llegar, la conversión va a llegar, la sanidad va a llegar. Pero cuando eso venga, ten mucho cuidado. Versículo 12. No te vuelvas orgulloso en esos días y entonces te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud de la tierra de Egipto. ¿Sí? No seas orgulloso y digas, ¡ala! Fue mucho esfuerzo y tuve que sacrificar a mi familia y pasamos muchas penas, pero lo logré. Pero aquí estamos. Recuérdate que Dios te sacó de la tierra de la esclavitud, dice Moisés. ¿Sí? Recuérdate de cómo eran las cosas antes. Y Dios te rescató de esa situación. ¿Cuánto tiempo pasó para que te rescatara? Pero ya estás cerca del cumplimiento de su promesa. ¿Sí? No te vuelvas orgulloso, le dice acá en el versículo 14. Versículo 15. No olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto que estaba lleno de escorpiones y serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. Mira, mi amado hermano, mi amada hermana. Le dice Moisés, allá las cosas eran duras. Ese desierto era terrible. Lastimó tu corazón. Dañó tu autoestima.
Te hizo creer que realmente no valías. Te sentiste culpable cuando no era tu culpa. Te sentiste inútil. ¿Cuántas cosas tuviste que atravesar? ¿Cuántos escorpiones hicieron correr tu vida? Pero Dios en ese desierto, en esa situación difícil, fue tan misericordioso que hasta incluso de una roca sacó bendición para ti, para refrescar tu cuerpo, para darte aliento, para que estuvieras bien. Fue Dios el que te sacó de ahí, no fuiste tú. Me recuerdo Kevin Cordón, yo no sé si usted vio cuando él le ganó, pasó para pasar a cuartos, le ganó a un asiático. Y el asiático era el preferido en el partido. La gente creía más en el asiático que en el guatemalteco, pero Dios le dio la victoria al guatemalteco. Y cuando ganó, lo primero que hizo fue abrazar a su entrenador. Y luego hizo así. ¿Sí? Así hizo el guatemalteco. Así, hermano, nosotros debemos, en medio de la victoria, fuiste tú. No te olvides del Señor. No te olvides que fue Dios el que te ayudó. No te olvides que fue Dios el que te mantuvo. ¿Sí? Todo, dice el versículo 17, todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar, he conseguido toda esta riqueza por mis propias fuerzas y energías. No se te vaya a ocurrir pensar, salí adelante, me costó, pero lo logré. No, no fuiste tú, fue Dios el que te mantuvo, fue Dios el que te sostuvo hasta el día de hoy. Ebenecer, hasta aquí te ha ayudado el Señor. ¿Sí? Y te ha mantenido, y no pienses ni se te ocurra pensar, ¿verdad? He conseguido toda esta riqueza a base de mis propias fuerzas, como muchos lo creen, y por eso muchos se olvidan del Señor. Versículo 18, acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da la fuerza para obtener riqueza, a fin de cumplir el pacto que le confirmó a tus antepasados mediante juramento. Fue Dios el que te mantuvo, dice Moisés al pueblo. Finalmente, hay un peligro. Hay un peligro si te olvidas del Señor. Y este peligro, vea usted versículos 19 y 20. Pero una cosa te aseguro, ¿sí? Una cosa te aseguro. Si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y sigues a otros dioses y les rindes culto, y te inclinas ante ellos, sin duda serás destruido. Vea eso, sin duda serás destruido. Si se te olvida quién es el Señor, cuando ya estés gozando de toda su bendición, si te olvidas quién es el Señor, serás destruido. Si adoras a otros dioses, si le rindes culto a otros dioses, si le das el reconocimiento a tu familia, a tu jefe, a tu tierra, si le das el reconocimiento a quien no debe ser reconocido, serás destruido, dice el Señor. Es más, vea usted el versículo 20, tal como el Señor destruyó, otra vez, 2 veces, destruyó a otras naciones a tu paso, así también serás destruido. 3 veces la palabra destrucción, si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. Hay un peligro terrible cuando nosotros olvidamos al Señor en medio de nuestra bendición. Y es la destrucción. Y la palabra destruir se traduce como desaparecer, como no dejar nada, no dejar rastro. Hermanos, el Señor quiere que busquemos su rostro. Y Él, a lo largo de nuestra vida, nos ha venido capacitando y ha permitido tantas situaciones difíciles a lo largo de nuestra vida que nos han traído hasta el día de hoy.
Y todo eso el Señor lo ha hecho para nuestro propio bien. Aunque a veces así no lo parezca, ha sido el cuidado que el Señor ha tenido con nosotros. Y todo esto lo ha hecho también para ver si nosotros somos capaces de obedecer sus mandamientos, porque hay bendiciones que todavía nos están esperando. Pero Él quiere ver que en lugar de olvidarlo y ser destruidos, nosotros podamos ser genuinamente obedientes a sus mandamientos y no olvidarle, sino cumplir con cuidado cada uno de sus mandamientos y seguir disfrutando de sus bendiciones para nosotros. Así que, hermanos, recordemos quién ha sido Dios en nuestras vidas. Asegurémonos de obedecer con cuidado sus mandamientos, de recordar todo lo que Él nos ha permitido vivir, cómo nos ha cuidado, y pidámosle que nunca, nunca, nunca nos deje olvidar su amor y su misericordia hacia nosotros. Hoy en día lo podemos disfrutar a través del Señor Jesucristo. Hoy en día podemos reconocer a través de Jesucristo toda esa obra que Él ha tenido con nosotros para nuestra propia salvación. Pero debemos siempre obedecerle y alabarle, ¿sí? El culto es para Él. Y que esta palabra sea de bendición para su vida y que sea para que aprendamos a glorificar siempre al Señor y siempre busquemos el rostro de nuestro Señor. Hermanos, que Dios les bendiga. Preparémonos porque viene un punto muy importante, la cena del Señor. Caminemos hacia la cena del Señor, hermanos.